Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio para seguir hablando del tema de la semana, que es el tema de los archivos y ahora sí, de la Ley General de Archivos. Pero quizá para entender en dónde se ubica esta ley general y cuál es su relevancia normativa y sus implicaciones, convendría, Salvador, que nos ayudes a ver un poco el mapa legislativo. ¿Qué tenemos? Sí, en 2014 se da una reforma constitucional que es en materia de transparencia, pero toca tres temas, que es ya lo adelantaba, el tema de datos personales, archivo y transparencia, o acceso a la información. Esto hizo que se facultara al Congreso a emitir leyes generales en esas tres mismas materias. A ver, ya acláranos el punto. Una cosa es la Constitución y ahora se habla de leyes generales. ¿Qué quiere decir que las leyes sean generales? Las leyes generales implican dos cosas principalmente. Primero, que existan principios que rijan de igual manera a la federación, a los estados y a los municipios. Principios de manera general, no obligaciones específicas. Principios generales que valen para todos. Para todos. Ok. Y en segundo momento, también distribuye competencias. Dice qué le toca hacer a la Cámara de Diputados y Senadores, como Congreso de la Unión, qué le toca a los congresos de los estados y qué podrían hacer, por ejemplo, los ayuntamientos, ¿no? En materia legislativa. Y este reparto de competencias lo hace el Congreso de la Unión. Entonces, estas dos cosas aparecen en las tres materias. Ya tenemos una Ley General de Transparencia que este año se publicó, que establece una serie de principios, ¿no? Establece muchísimas obligaciones a todos los entes públicos. Y también... Y que generó mucha polémica, ¿verdad? Parece que es yo no la he leído en su versión final, pero que es una legislación muy barroca, muy desordenada, muy confusa, ¿no? Eso se ha dicho. Es una legislación, yo diría, buena pero ilusoria, ¿no? Okay. Son muchos buenos propósitos, me parece que son 70 obligaciones de oficio que... Entre tantas obligaciones se pierde la obligatoriedad Actualmente de la ley. Existen, me parece que son 17 obligaciones de oficio en la ley federal actual. Con la ley general pasarán a ser 70, lo cual será muy complicado, no diré imposible, pero muy complicado de cumplir. También existe, una propuesta, esta todavía no se ha llevado a cabo, de Ley General de Protección de Datos Personales en el gobierno, diferente a los particulares, que esa, digamos, también se tocará en su momento, pero no es el tema ahora, y una Ley General de Archivos que hará exactamente lo mismo. Curiosamente, la Ley de Transparencia ha caminado, digamos, a diferente ritmo, ¿no?, que la Ley de Archivos, porque la Ley Federal de Transparencia fue de 2001-2002 y la Ley de Archivos fue hasta 10 años después. 2011. Exacto, 2012. Que se Entonces, publicó. nada más para ubicar al auditorio, esta Ley General de Transparencia viene a sustituir a una Ley Federal de Transparencia que era de 2001. Van a convivir. Van a convivir un rato. Porque habrá una Ley General de Transparencia. Y una Ley Federal. Luego y una leyes. Ley Federal, leyes locales. Perfecto. Es el panorama que habrá. La Ley Federal sigue en vigencia hasta que se publique una nueva. Perfecto. Y en materia de archivos, entonces, tenemos una Ley Federal de Archivos vigente hoy, que se aprobó apenas en 2011, si entiendo bien, 2012, y que ahora vendría a ser no necesariamente del todo sustituida, pero sí de alguna manera reemplazada por una nueva Ley General de Archivos. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Cómo ves esta iniciativa de Ley General de Archivos que está, digamos, ahora en la mesa de discusión? Bueno, en primer lugar creo que es un acierto el pasar de una ley federal a una ley general, porque realmente el problema con la falta de archivos organizados pues es muy grande, no solo a nivel federación, sino a nivel estados, a nivel municipios. Y realmente con la ley federal lo único que, digamos, que su ámbito era solo, pues ahora sí que la administración pública federal y de alguna manera también el Congreso y el Poder Judicial, pero a nivel federal. Entonces yo creo que sí es muy bueno que haya una ley que abarque a todo el país, porque realmente muchas de las carencias en cuanto a archivos organizados son mucho más fuertes en los estados, de hecho, nos y ponías municipios. Un par de ejemplos interesantes de estados en los cuales ciertos archivos sobre temas particularmente delicados desaparecieron.
Exactamente. Y en los municipios, bueno, además con un periodo tan breve de presidencia municipal, pues llega un nuevo presidente municipal y no encuentra nada, no hay documentos, no hay nada, ¿no? Es muy difícil tener una gestión, digamos, eficaz y productiva cuando llegas a una oficina y no sabes ni si deben o ya pagaron la luz, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Sin embargo, un problema que veo es que en muchos aspectos la nueva ley es un retroceso con respecto a la ley federal. Por ejemplo, Aurora. Bueno, un ejemplo es bueno, en general en el mundo los archivos, las instituciones rectoras de los archivos, más si se trata de una institución rectora a nivel nacional, pues tiene que tener, tiene que tener un empoderamiento, tiene que tener la posibilidad de realmente hacer cumplir una ley. Y digamos, en algunos países donde esto funciona muy bien, estas son instituciones autónomas, okay, ¿no? Como en Estados Unidos, como en Australia. O como es en términos de transparencia el INAI, ¿no? En realidad, digamos como que podría pensarse que las circunstancias actuales, ya con tantos organismos autónomos, no dan para crear uno nuevo más, pero de todas maneras esa arquitectura tiene que ser nacional y tiene que estar regida. Y con esta nueva ley general no es así. Pues no, realmente en esta ley prácticamente como una cierta mayor autonomía que había ganado el Archivo General de la Nación se le resta y se le vuelve a otorgar a la Secretaría de Gobernación, cuando es una entidad, un organismo del Ejecutivo Federal, o sea que no puede abarcar a los demás. Incluso a las entidades federativas, no es competente para obligar a las oficinas de archivo del municipio X o del estado Y. Sí, entonces digamos desde esa perspectiva, pues sí se tiene que pensar mejor cómo se organiza esa arquitectura para que no sea una ley ilusoria, sino que verdaderamente funcione. Pero además se generan mayores restricciones al acceso a los archivos. Que a eso quería regresar, porque sé que es uno de tus temas que ya nos lo habías adelantado al inicio. Primera crítica de Aurora, te pregunto si coincides con ella o no, es que se debilita de alguna forma a la autoridad responsable de la archivística nacional. Segunda, que se establecen mayores restricciones, o al menos un ámbito en el que caben mayores restricciones, que tú nos decías se suelen dar por razones de orden público y decías de seguridad nacional para que podamos acceder a información. Los dos temas, Salvador. Primero el de la autoridad, que me parece que es uno de los más inmediatos que se deben atender en la reforma. Efectivamente ya se había logrado cierto grado de autonomía del Archivo General, pero ahora, bueno, esta tendencia a centralizar de nuevo algunas funciones del Estado, creo que puede debilitar mucho a la autoridad, al Archivo General de la Nación. Y algo que va a suceder, me parece, que es lo que ya está sucediendo con el órgano de transparencia, es que se le dan facultades en una especie de Consejo Nacional, donde van a estar los responsables de los archivos a nivel local, ¿no? Donde también estarán algunas dependencias representadas, el Banco de México, la CNDH, en fin, varios organismos autónomos, y ahí será un foro, en principio está pensado, incluso en la reforma de transparencia en la Constitución, como un órgano de coordinación, no únicamente para saber cómo nos vamos a coordinar para cumplir la ley, pero como están aterrizando en las leyes, es que realmente están convirtiendo en un órgano regulador, donde están emitiendo criterios vinculantes para todos los órdenes de gobierno, lo cual me parece que hace una tarea más complicada a la que realmente debería estar llamado a hacer el Archivo General de la Nación. Entonces, por eso existe como una cierta... se va a diluir, ¿no? el poder que probablemente pueda tener el Archivo General de la Nación, va a tener que al final de cuentas quedar bien con todos los organismos para poder generar leyes, lineamientos en materia archivística, que es lo que ya está pasando con el Sistema Nacional de Transparencia. Y la segunda cuestión sobre la restricción. Las reservas a la información. Las reservas, creo que la nueva ley general, la propuesta,
crea una especie de ámbito de excepción, ¿no? De excepción de archivos históricos. Me parece que debería generarse, o bueno, el acceso a la información en materia de archivos históricos debería sentar los mismos lineamientos en materia de transparencia, que pues bueno, pueden ser por causas de orden público, ¿no? De seguridad nacional, pero son causas muy plenamente puntuales, establecidas en la ley, ¿no? ¿Y ahora son más genéricas? Y ahora ya existe una cierta discrecionalidad, por decir, cuando existan razones de seguridad pública, ¿no? De orden público. Okay. Se abren más supuestos causales por las cuales se puede restringir información. Como historiadora, ¿cómo explicas esto, Aurora? Mira, la cuestión es que, digamos, todos los principios de darle acceso a la información a los ciudadanos tienen, digamos, en las leyes sobre estos temas a nivel mundial, restricciones que tienen que ver con la protección de la privacidad, ¿no? Todo lo que es la legislación de protección de datos personales, ¿no? Datos confidenciales. Información sensible sobre la vida de las personas involucradas en eventos históricos determinados. La verdad es que la ley de transparencia, la que se acaba de aprobar ahora en mayo, lo que dice es que datos confidenciales es cualquier dato que puede identificar a una persona individualmente. Okay. O sea, no tienen que ser datos particularmente sensibles, sobre, ¿no? Esa persona, simplemente datos que te permitan identificar a un individuo, a un actor. En cuanto a los datos sensibles, pues esos sí son los que tocan temas en cuanto a sus preferencias religiosas, políticas, sexuales, que podrían hacer que esa persona fuera discriminada si esos datos se divulgan. Digamos, todo esta materia de protección de datos personales siempre es, digamos, como que requiere cierto criterio para poder juzgarse si algo se trata de un dato sensible o es simplemente un dato confidencial. La cuestión es que esto ha afectado desde 2002, cuando fue la ley de transparencia promulgada, la ley federal, a los archivos históricos. Okay. Porque entonces la cuestión es, en los archivos históricos hay datos confidenciales, claro, ¿no? Y pues claro, a los historiadores nos importa pues tener personajes, ¿no? Si no pudiéramos tener ¿cómo datos? Reconstruyes la historia de un evento? Exactamente, ¿no? Y no solo a los historiadores, también para cuestiones, por ejemplo, de juzgar delitos de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos, importa el identificar a los individuos, ¿no? Entonces, las leyes de transparencia, por lo general, hablan de una protección de datos personales, de datos confidenciales, con algunas excepciones. Y esas excepciones tienen que ver con cuestiones de este tipo, digamos, con la investigación histórica, con la investigación de violación de derechos humanos, e incluso con investigación científica que puede ser médica, que puede ser jurídica, en la que tienes que ver muchos casos y no vas a divulgar el dato individual, pero te interesa sacar la estadística, pero necesitas ver los expedientes, ¿no? Entonces, el problema es que estos criterios, si se dejan abiertos o medio abiertos, la autoridad puede aprovechar y realmente cerrar los archivos, con mucha ¿no? discrecionalidad. Exactamente. Entonces, algo que pasa con la Ley General de Archivos, como ahorita está planteado el anteproyecto, es que deja muy amplia esa posibilidad. Okay. Y de hecho, la Ley Federal de Archivos trató de acotar, trató de fijar límites. Y ahora lo vuelven a abrir. Y ahora lo vuelven a abrir. Es tu mero mole, Salvador, a ver una reacción sobre este tema que trae Aurora de los datos personales. Es el gran tema porque, efectivamente, ¿no? El derecho de protección de datos personales tiene una presunción que cualquier dato que nos concierne como personas es de nosotros, ¿no? Tenemos la titularidad, digamos, en términos llanos, la propiedad de nuestros datos. Y nosotros decidimos cuándo revelar lo que es de nuestra propiedad.
Entonces, justamente cuando necesariamente tenemos contacto con el Estado, siempre habrá un dato personal. Si alguien va, por ejemplo, a un hospital público, pues sabrá perfectamente su historial médico, ¿no? Sabrá sus estados de cuenta cuando van ante Hacienda. Entonces, todos estos datos sí hay que protegerlos. Pero, ¿qué sucede con algunos datos que son de interés público, ¿no? Y regreso a la cuestión de delitos de lesa humanidad, ¿no? ¿Qué sucede con delitos de genocidio? Porque existen registros que pueden dar cuenta de violaciones graves de derechos humanos. Y estoy pensando en el caso de México, evidentemente, en el 68, ¿no? En la Guerra Sucia. Todos esos archivos contienen información, efectivamente, datos personales de actores relevantes del momento. Exacto, tanto de víctimas como de victimarios, digamos. Y es una cuestión muy interesante cómo ahora es un debate que se pone en el plano público, ¿no? Hace un par de meses, la Corte Interamericana acaba de resolver algo así en un caso contra Chile, en donde solicitaban los archivos de la Comisión de la Verdad, y la Comisión de la Verdad dijo que no los podía dar, porque una de las condiciones para formar la Comisión de la Verdad era proteger la identidad de los que habían perpetuado algunos delitos en la dictadura en Chile. Y la Corte Interamericana, con un dilema enorme, porque ya había sido jurisprudencia reiterada, que en casos de delitos, bueno, en caso de violaciones graves, no había que guardar secrecía, sino que había que abrir los datos por un derecho a la verdad de las personas, ¿no? De la sociedad en general. Dijo que en este caso contra Chile estaba justificada la reserva de información y que por lo tanto en un análisis de ponderación y de cierta proporcionalidad se justificaba que en ese caso en específico no se abrieran los archivos, lo cual eso nos trae de nuevo el tema de la clasificación de los delitos de lesa humanidad, ¿no? de los crímenes contra la humanidad como algo que se tiene que discutir. Importantísimo, nos quedan menos de un minuto. Aurora, la visión de la historiadora sobre esta tensión entre transparencia y protección de datos personales, ¿qué debería prevalecer y cuándo? Bueno, a mi juicio, en los archivos históricos, la información debe ser fuente de acceso público, y esto debe de quedar claramente establecido, y en todo caso es el propio investigador el que debe de conocer la ley de protección de datos personales y ser el responsable de no divulgar datos individuales que pudieran perjudicar a personas, o en todo caso, pues él ser el sujeto a quien se puede perseguir por no hacer, responsabilizar. De esta manera realmente se abre la posibilidad de dar acceso a los archivos y no documentos que han tenido acceso público de repente cerrarse, como es lo que está pasando ahora. Y es lo más grave realmente de la nueva ley. Pues muchas gracias a los dos porque nos han ayudado a entender y sobre todo en esta última parte a visualizar en dónde debe centrarse la discusión de la opinión pública alrededor de este anteproyecto de Ley General de Archivos. Como hemos visto, es un tema relevante para el país, no es un tema exclusivo de los especialistas y es un tema que tiene que ver además con la agenda de transparencia y a través de ella, lo decíamos al cierre del bloque anterior, con la democracia mexicana. Espero verlos pronto para que discutamos, analicemos la ley una vez que se apruebe, ojalá con los ajustes que aquí se han planteado. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos hasta esta sección de Observatorio. La conclusión del programa del día de hoy es clara y es contundente. El debate sobre la Ley General de Archivos es relevante porque sin archivos bien organizados no hay acceso a la información posible. Y si esto no sucede, la agenda de transparencia se desmorona y si esto pasa, la democracia mexicana entra en crisis. Esto ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM a las 9 de la noche.